You presenta El Pozo y el Péndulo, parte 2. Sentía náuseas de muerte después de tan larga agonía. Y cuando finalmente fui desatado y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos ya estaban dañados. ¡Alguien podría explicarme! Mis manos extendidas tocaron, por fin, un obstáculo sólido. Me puse a seguirlo, avanzando con cierta desconfianza provocada por el recuerdo de antiguos relatos. Era un muro, probablemente de piedra, aunque tan liso, viscoso y frío, que hacía imposible calcular las dimensiones del calabozo, mucho menos su forma, la forma que se podía intuir con el tacto, más bien su forma imposible de entender. Estaba encerrado dentro de un cilindro, estaba encerrado dentro de un rectángulo sin vértices. ¿Dónde estaba encerrado? Era tan rara su forma y tan lisa la pared que podía dar toda la vuelta y retomar el punto de partida sin advertirlo, sin poder calcular las dimensiones del calabozo, o como se llamara aquel lugar horripilante. Había pensado usar mi cuchillo, hundir su hoja en alguna juntura de la mampostería, a fin de identificar el punto de partida para reencontrarla al final del recorrido. Ya no lo tenía más. Cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales me lo quitaron, como me quitaron todo, hasta cada una de mis prendas. Por eso en lugar de mis ropas tenía puesto un sayo de burda estameña. Pero nada iba a detenerme. Arranqué un pedazo del ruedo del sayo y lo puse bien extendido y en ángulo recto con respecto al muro. Luego de recorrer toda la vuelta de mi celda, contando los pasos, encontraría el jirón de tela al completar el circuito. Ese era el plan, aunque no había considerado ni las condiciones del calabozo ni mi debilidad. No me sentía muy bien. Todo mi ser estaba en un estado de fragilidad extrema. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé, titubeando, un trecho. Luego trastabillé y caí. Mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado y el sueño no tardó en dominarme. Tuve una pesadilla que no recuerdo, seguramente mucho menos hostil que mi realidad fuera de los sueños. Cuando desperté, tenía un pan y una jarra con agua a mi lado. Estaba demasiado exhausto como para reflexionar si aquello era verdad o tan solo un espejismo. Comí y bebí con desesperación. Poco después reanudé mi vuelta al calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, al pedazo de tela que había dejado como referencia. Antes de caer al suelo conté 52 pasos y al reanudar mi vuelta otros 48, hasta llegar al trozo de género. Había, pues, un total de 100 pasos. Considerando que 2 pasos miden aproximadamente 1 metro, el perímetro del calabozo tenía unos 50 metros. No obstante, como había intuido apenas tanteé la superficie del muro, encontré ángulos extraños y curvas imposibles, de modo que no podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta. Bueno, sí, cripta. A esa altura de las circunstancias no podía denominarla de otra manera. Con pocas esperanzas, más bien por curiosidad e instinto de supervivencia, decidí cruzar el calabozo por uno de sus laterales con suma precaución, pues aunque el piso parecía de un material sólido, era peligrosamente resbaladizo a causa del lodo. Junté valor y terminé caminando con firmeza, esforzándome por seguir una línea lo más recta posible.
Había avanzado 10 o 12 pasos con este método hasta que el ruedo desgarrado del sayo se enredó entre mis piernas y, trastabillando, caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió a la caída, no reparé en un sorprendente detalle que, pocos segundos más tarde, y cuando aún yacía boca abajo, reclamó mi atención. Aún tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente debían encontrarse a un nivel inferior al de la mandíbula, no se apoyaban sobre nada. Al mismo tiempo me pareció que un vapor viscoso humedecía mi frente y sentí un típico olor de hongos podridos. Extendí un brazo para tantear alrededor. Fue horrible descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular, cuya profundidad era imposible de ser calculada en ese momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo, logré desprender un pequeño fragmento y lo arrojé al abismo. Escuché durante largos segundos el repiquetear descendente sobre las paredes del pozo y, al final, un chapoteo en el agua. En ese mismo instante oí un sonido fugaz semejante al de abrirse y cerrarse una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba la tiniebla y volvía a desvanecerse con la misma precipitación. Comprendí claramente el destino que me habían preparado y me felicité por haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como fabulosas y antojadizas en los relatos que circulaban acerca de la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía se reservaban 2 especies de muerte, una llena de horrorosos sufrimientos físicos y otra acompañada de sufrimientos morales todavía más atroces. Yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me habían desequilibrado los nervios, al punto que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar, y por eso constituía en todo sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared, resuelto a perecer allí antes que arriesgarme otra vez a los horrores de los pozos, ya que mi imaginación concebía ahora más de uno, situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, tal vez me hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mis desgracias, precipitándome en uno de esos abismos. Pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes. Y además recordaba todo aquello que había escuchado y leído sobre esos pozos, diseñados perversamente para impedir que la vida se extinguiera de golpe y sin sufrimiento. La agitación de mi espíritu provocó un insomnio durante largas horas, hasta que finalmente me quedé dormido. Cuando desperté, otra vez tenía un pan y una jarra con agua a mi lado. Estaba demasiado sediento y vacié la jarra de un solo trago. El agua debía contener alguna droga, pues me sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. No sé, en verdad, cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos, los objetos que me rodeaban, ahora sí, ya eran visibles. Gracias a un resplandor sulfuroso, cuyo origen me fue imposible determinar al principio, pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no superaba los 25 metros. Durante unos minutos, esto me llenó de una vana preocupación. Vana, sí,
pues nada podía tener menos importancia en las terribles circunstancias que me rodeaban que las simples dimensiones del calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades y me esforcé por descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caí al suelo. Sin duda, en ese instante me encontraba a 1 o 2 pasos del jirón de estameña, es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño, debía emprender el camino en dirección contraria, es decir, volviendo sobre mis pasos, y así fue como supuse que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tantear las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran irregularidad. Es increíble cuán potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta aturdido. Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. La entera superficie de aquella celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada con todas las horrendas y repugnantes imágenes que la sepulcral superstición de los monjes había sido capaz de concebir. Figuras de demonios, esqueletos y otras imágenes amenazantes recubriendo los muros. Reparé en que las siluetas monstruosas estaban muy bien delineadas, aunque los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro del calabozo se abría un único pozo circular. Y ahora yo estaba firmemente amarrado de espaldas a un tablón de madera. Una extensa cuerda daba muchas vueltas alrededor de mi cuerpo. Me envolvía y tenía atrapado, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran trabajo podía extender hasta los alimentos, colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, vi que se habían llevado la jarra de agua. Y digo espanto porque tenía mucha sed, cada vez más sed. La más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba, observé el techo de mi prisión. Tendría unos 30 o 40 metros de alto, y su construcción se asemejaba a la de los muros. Sobre uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. ¿Qué era tal figura? ¿A quién representaba? ¿Qué hacía allí, arriba mío, dentro del calabozo? Hasta que lo reconocí. Era la pintura de aquel anciano con barba, vestido con una túnica y portando una guadaña y un reloj de arena u otro dispositivo de cronometraje que suele representar al Padre Tiempo, como le llaman, pero era distinta, muy distinta, porque en lugar de guadaña tenía un pesado péndulo, semejante al de los relojes antiguos, y porque el péndulo era en realidad una filosa cuchilla que se balanceaba y descendía lentamente sobre mí.